Watermelon Man. 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 Hola, soy Mayón y hoy 1 de diciembre de 2021 os traemos un nuevo capítulo de nuestros Mint Tablets donde vamos a presentar a un nuevo sospechoso habitual. Vais a ver que es un sospechoso habitual muy distinto y este capítulo va a ser bastante distinto también porque no podemos, luego lo entenderéis cuando escuchéis su audio, hacer una comunicación, digamos, online, ¿no? Entonces yo voy a hacer las preguntas y las respuestas están pregrabadas. Ya os digo que lo entenderéis. Pero lo mejor es que el propio podcaster se presente él mismo. Bueno, pues preséntate, señor Adriano. Hola, hola, muchísimas gracias antes que todo por invitarme, por estar aquí, al señor Javier Fernández, a toda su red de sospechosos habituales. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Adriano y el podcast que estoy presentando o va a estar en esta red es el de Insanity Tech. Bueno, como veis, la primera singularidad es el acento y es que es de México. Ya hemos tenido en sospechosos habituales gente del otro lado del charco, pues Frank de Miami y también gente de Argentina, Enrique. Pero bueno, pues esta vez es en la fase ya de sospechosos habituales porque lo anterior fue en la época de WinTablet. Y bueno, pues de todas, bienvenidos. Pero cuéntanos de qué va tu podcast. El podcast realmente es algo que sí me gustaría, de alguna manera, que quedara muy claro qué trato yo de comunicar o qué trato de decir, ¿no? El podcast de Insanity Tech habla sobre tecnología en general, cualquier cosa que tenga que ver la tecnología sin estar casado con ninguna marca ni nada de esto, ¿no? Eh, pero es 100% de opinión, 100% de lo que yo interpreto, de lo que yo creo, de lo que yo he visto, de lo que yo he usado o de lo que yo he experimentado en mí o en otras personas, ¿no? No es un podcast el cual sea de alguna manera profesional en cuanto a que yo sea un ingeniero, a que yo sepa, o que yo sea un programador, o que yo no tengo absolutamente nada que ver con la tecnología, simplemente me apasiona, simplemente me gusta. Y a final de cuentas, lo que yo trato de hacer es hacer un podcast de tecnología ameno, como si fuera una plática de café o con una cerveza, ¿por qué no? Y expresar lo que yo opino. Muchas veces va a ser opiniones, las trato de hacer amenas, graciosas, sarcásticas, ¿por qué no? Con algún que otro, pues humor negro por ahí, pero realmente es lo que trato de hacer, ¿no? Es lo que trato de hacer, no algo profesional, algo realmente que acompañe, ojalá y que guste y sobre todo que entretenga, ¿no? Más allá de la información que yo pueda dar, que eso pues son noticias al fin y al cabo que verán por muchos lados, pero esa es mi finalidad, quiero hacer un podcast de tecnología diferente, por lo menos a lo que yo he hecho, ¿no? Bueno, me gustaría saber cómo empezaste con el podcast y por qué te hiciste podcaster. Bueno, con este podcast en específico, con Insanity Tech, yo empecé hace ya como 3 años con Insanity Tech. ¿Qué fue lo que pasó? Que por cuestiones que comenté en algún episodio anterior, por lo que me quieran escuchar, yo lo he dejado. Yo he dejado este podcast de Insanity Tech como 2 veces, 2 o 3 veces. Esta puede ser la tercera o cuarta vez que reinicio, digamos. Estoy reiniciando. Tiene aproximadamente unos 2 o 3 meses que inicié apenas, digamos, la cuarta versión de Insanity Tech. Así que, pues si es cuando inicié por primera vez, tiene más de 3 años Insanity Tech. Y en esta versión tiene unos 2 o 3 meses
que apenas estoy iniciando con Insanity Tech. Me preguntan por qué me hice podcaster, ¿no? Yo no me considero podcaster. En primer lugar, yo no soy podcaster, ¿no? Yo soy simplemente una persona que le gusta hablar, le gusta mucho hablar, le gusta tratar de comunicar algo, tratar de contar sus ideas, tratar de contar sus emociones muchas veces y tratar de contar el tema que quiere platicar, conversar con ustedes, ¿no? Pero no me considero un podcaster, me considero un hacedor de audios, una persona que le habla al espejo y que simplemente lo está grabando, podemos imaginarlo así, y eso es lo que yo me considero, ¿no? ¿Y cuándo me hice esto? ¿Cuándo me hice un hablador que se graba? Realmente, pues ya tiene aproximadamente unos 8 años que yo empecé con los podcasts. Realmente, pues he tenido la oportunidad, la fortuna de poder haber hecho más de una veintena de podcasts con diferentes temáticas, algunos con mucho éxito, otros realmente pues mediocres, pero bueno, de alguna u otra forma ya tiene sus 8 añitos que estoy haciendo podcast y escuchándolo pues obviamente mucho tiempo más. Y cuéntanos, ¿cómo ves el mundo del podcast en México? El mundo del podcast en México. ¿Cómo veo el mundo del podcast en México? Pues realmente en México pasa algo que, bueno, es que no puedo compararlo con otros países, a lo mejor pasa lo mismo, ¿no? Pero en México lo que está pasando es que hay un auge muy grande por el podcast, muy grande desde hace 2 años para acá, pero desgraciadamente está muy polarizado. ¿Y a qué me refiero con esto? En México, realmente si hablamos de podcast de tecnología, sinceramente puedo decir que está realmente en pañales, salvo, no sé, o sea, me sobran dedos de una mano para decir cuántos podcasts realmente han sobresalido en la tecnología, pero sí los hay, quizá 3, 4, sí los hay, pero pues es muy poquito para una población de más de 120 millones de habitantes, ¿no? Entonces, más los mexicanos que están en Estados Unidos, que son otros 20 millones. Entonces, realmente es muy poquito esta creación de tecnología en podcast en México, ¿no? Y la polarización de la que hablo es la contraparte, pues son los podcasts, sobre todo, ha proliferado muchísimo los podcasts como de sociedad y de cultura. Estos podcasts de autoayuda, de gurús, de coach, cada quien tiene su grado de creencia o no en esto, pero se han vuelto muy famosos, millones de descargas y millones de reproducciones de estos podcasts de autoayuda, podcasts de coaching de vida, coaching de finanzas, coach motivacionales y todo esto, ¿no? Y sobre todo la parte que a mí no me ha gustado mucho desde este periodo de tiempo que les digo de hace unos 2 años para acá, es que prácticamente todas las estaciones de radio ya tienen sus programas entre comillas en formato podcast, que lo único que hacen es volverlo a pasar ahí, subir el audio y ya. Esto sí creo que pasa en todos lados. Pero lo que pasa en México, que quizá también pasa en todos lados, es el hecho de que el podcast ya no es utilizado, o bueno, está siendo mucho más utilizado para aquellas personas que ya son famosas. Hay muchísimos podcasts exitosos en México, muchísimos, pero gente que ya es conocida, que ya es famosa en YouTube, que ya es famosa en radio, que ya es famosa en televisión, llámese artistas, cantantes, actrices, toda esta gente del medio artístico e influencers en YouTube son los que se meten a los podcasts, pero se meten, bajo mi punto de vista, como parte del repertorio de comunicación que pues forman parte de todo su proyecto como influencers, ¿no? No se metieron al podcast porque les gustó el podcast en su gran mayoría. No se metieron porque aman el podcast. Se metieron realmente
Porque así como están en YouTube, así como están en Twitch, así como están en Instagram, así como están en Facebook, así como están en todo lo que es en TikTok y en todo lo que salga, pues también tiene que acaparar la función de podcast, ¿no? Y digo que no gusta mucho y me atrevo a decirlo porque de algunas personas los conozco y otras inclusive ni siquiera lo graban ellos. O sea, contratan a alguien para que grabe, pero bajo el nombre de ese proyecto, de ese canal de YouTube y demás, ¿no? Entonces, eso no me gusta, ¿no? El hecho de que lo hagan simplemente como un relleno de un repertorio. Y obviamente siempre están en los primeros lugares. ¿Por qué? Porque una persona que en YouTube, siendo influencer, siendo artista en televisión y demás, ya tiene, repito, en YouTube o en Instagram o en Twitter o en Facebook, 50 millones de seguidores, 10, 20, 30 millones de seguidores, pues al momento de que haga su primer podcast, primer episodio y lo anuncie, pues ya tiene ganado por muy poquito 1 millón de gente. De esos 50, 30, 40 que se le vaya 1 millón de gente al podcast a oírlo, pues ya está en primer lugar toda la vida, ¿no? Y ya está ganando dinero. Eso sí, todo está monetizado para ellos. Entonces, esa es la parte que no me acaba de convencer. Y pues desgraciadamente en México eso es lo que está pasando. Hay un crecimiento importante. Si nos vamos solo por las estadísticas, vamos a decir, wow, el podcast en México ha crecido infinitamente. Sí, pero del 1% de la gente que ya de por sí vivía de creación de contenido. Y los podcasts amateurs están muertos y perdidos. No hay alguna iniciativa para poder levantarlos. Bueno, tampoco es muy distinta la situación en México que aquí, porque aquí sí que hay bastantes más podcasts amateur y tienen pues sus seguidores, pero bueno, pues tenemos los grandes medios de comunicación haciendo podcasts con más o menos éxito, como por ejemplo el caso de Podium Podcast del grupo Prisa, pues está ahí con un montón de podcasts, y también tenemos que los medios de comunicación hacen ese tipo de podcasts o refritos de podcast con sus propios programas. Y bueno, respecto a tu podcast, a ver si conseguimos por lo menos desde Sospechosos Habituales darle un empujoncito. Vamos a ver, sé que usas unos medios sencillos para grabar y publicar. ¿Puedes comentarme cómo haces tus podcasts y cómo los subes? Bueno, esto de esta pregunta de cómo hago los podcasts, cómo los realizo, cómo los subo, en qué plataforma los subo, pues la verdad es algo es algo que no suelo decir, realmente, porque de alguna u otra manera todo aquí es tomado para mal. Esto es como que te detenga a hacerte esta pregunta o hacerme esta pregunta a mí, cuando me la han hecho a mí muchas veces. Aunque me la hagan, aunque yo no lo diga, aunque me digan, a ver, dime cómo grabas, dime cómo haces, dime qué recursos tienes, dime. Para mí es como si un policía estadounidense me detuviera y me dijera que todo lo que diga va a ser usado en mi contra. Por eso ya no lo digo, lo aprendí. Antes lo decía mucho hasta que mucha gente me dijo, es que te estás quejando, siempre te estás quejando, te vives quejando y a la gente eso no le gusta y no sé qué y no sé cuánto. Entonces yo soy una persona demasiado honesta y sincera y yo no voy a decir cosas que no son, cosas que no tengo. Pero repito, lo voy a contestar porque obviamente es parte de la entrevista. Pero sí lo quiero aclarar, ¿no? Realmente mucha gente va a decir, no, está llorando, se está quejando, bla, bla, bla. Pero bueno, la verdad es que soy una persona que en estos momentos, hoy, pues realmente no cuento con ningún recurso, realmente, ¿no? He tenido, afortunadamente, como todo en la vida quizá, pues altas y bajas, pero ahorita estoy en un valle, pero a ras de piso. Y la verdad es que los podcasts, desde que empecé, hace 8 años, como les dije, hasta hace unos 6 meses, 7 meses, estaba yo en Spreaker. Me gustaba Spreaker por la facilidad de grabar nada más, ¿no? Por la facilidad de la aplicación que tiene para grabar, da un sonido decente y pues ahí grababa. Pero pues ya no lo pude pagar. Entonces ya no pude pagar Spreaker ni el plan más barato. Entonces busqué alternativas y pues me pasé a Anchor o Anchor, ¿no? Y es donde grabo ahorita. Entonces ya es gratis. Ya la plataforma donde grabo es gratis, entre comillas, porque pues algo ande alguna cosa de haber, ¿no?
Pero bueno, no gasto, ¿no? En el alojamiento, digamos, del podcast porque está en ancho. De ahí, yo grabo solamente con el móvil, con el celular, con el smartphone. Con eso es lo único que grabo, ¿no? Con el que tenga en turno porque, pues, trato de... Yo no puedo comprar móviles nuevos, entonces trato de andar cambiando. He tratado de conocer a muchas personas que les gusta esto, entonces cambio. Así que grabo con el móvil y el celular en turno, ¿no? Así, en turno. Con eso, con el micrófono que trae. O sea, no tengo ningún micrófono externo de ninguna especie, ni el más barato de nada. Entonces grabo desde el móvil. Obviamente uno va aprendiendo y se va topando también con gente que le va uno enseñando y me han enseñado algunos truquillos o trucos muy buenos, trucos obviamente de gente que no tiene la oportunidad de comprar cosas, ¿no? Porque estos trucos son verdaderamente hechuras caseras ahí para que más o menos te oigas decentemente, ¿no? Y muchas cosas que de verdad que contarlas sería hasta de pena ajena. Pero, de alguna u otra manera, así es como grabo, ¿no? Sin editar, sin micrófono, sin guión y con un móvil o celular nada más. Y repito, es importante, el que sea en turno, generalmente no va a ser un gama alta. Y muchas veces he grabado con celulares de gama baja, o sea, baja. Pero ahí trato de hacer trucos con algo. Y otra cosa complicadísima para mí ha sido la cuestión de subirlo, ¿no? Que viene en la pregunta y yo creo que es por eso. ¿Cómo lo subo? Realmente en donde vivo no tengo yo internet, no tengo wifi, ¿no? Entonces, en un tiempo un vecino tenía, pero un vecino que conocí, pero que no llega la señal a donde vivo, ¿no? O sea, no llega. Entonces, durante más de 3 años yo le cooperaba para que él pagara, o sea, para el pago de su internet le cooperaba una pequeña parte para que él me dio la contraseña, pero como no llegaba a donde vivo la señal, yo agarraba una silla y me iba yo y literalmente me sentaba en la puerta de su casa y ahí yo ya me conectaba y ahí subía los episodios. Eso pues obviamente yo no lo veo ni espectacular, ni nada que me tengan que aplaudir, ni nada, pero bueno, eso lo hice, ¿no? Y eso es relativamente sencillo, caminaba yo 50 metros, ¿no? Pero después el vecino se mudó y ya no he tenido otra relación con algún vecino que me pudiera dar este servicio, ayudar con esto. Entonces, lo que tengo que hacer desde hace aproximadamente 2 años, 2 años, porque no estaba la pandemia todavía, es ir a un parque público a subir ahí mis episodios. Por eso, desgraciadamente, no puedo grabar, digamos, que se me ocurra algo ahorita, porque se me ocurren cosas, se me ocurre ahorita y quiero grabar ahorita, o tengo ganas de grabar, o esa sensación que te gusta, ¿no? De querer hacer algo. Y sí puedo grabarlo, y lo que hago es que aprovecho y lo grabo, pero no lo puedo publicar. Entonces ese parque me queda a 1 hora caminando, ¿no? Entonces me voy 1 hora caminando y por ende 1 hora de regreso, ¿verdad? Obviamente. Entonces son 2 horas caminando para subir ese podcast. Tampoco es cuestión de aplaudir ni de nada, pero muchas veces está lloviendo, llueve mucho, ¿saben? Aquí en México, en el trópico, llueve mucho y pues te mojas, ¿no? Te acabas mojando aunque lleves un paraguas, ¿vale? Te acabas mojando los pies siempre. Entonces, pues trato de aprovechar y de subir 2 podcasts cuando menos, 2 episodios cuando menos, o 3 si puedo, para no ir diario, para no caminar diario, o si está lloviendo muy fuerte, pues no ir ese día, ¿no? Entonces realmente, pues sí, subir un podcast a mí lo hago gratis, pero me lleva 2 horas de caminata, ¿no? Yo no sé el resto de los oyentes, pero yo desde luego he flipado con lo de tener que andar 1 hora hasta un sitio para poder subir el audio y aún así, pues sigas queriendo ser podcaster y contando cosas. A mí me parece, tú dices que no, pero a mí me parece lo que decimos aquí una auténtica machada. Y pues muy bien, o sea, yo encantado de tener en la cadena a alguien así, con esas vivencias.
En definitiva, ¿qué esperas de entrar en Sospechosos Habituales? O dicho de otro modo, ¿cómo podemos ayudarte? Sobre qué espero en entrar en sospechosos habituales, en la red de sospechosos habituales. Realmente, como les digo y les repito, soy una persona muy, muy honesta. Y a mí, más allá de que el podcast me encante, de que grabar me encante, de que hablar me encante, de que el podcast me fascine, eh, yo realmente siempre pues, digamos que, híjole, no sé si nadar contra la corriente, no sé si picar mucha piedra yo solo, no sé. Ha habido mucha gente que me ha ayudado, honestamente, desde que empecé ha habido mucha gente que me ayudó, ha habido gente de verdad, que me ha ayudado económicamente para pagar un alojamiento del podcast, para en algún momento comprar un micrófono que tuve que vender, para en otro momento regalarme unos audífonos que desgraciadamente se descompusieron y cosas así, ¿no? Sí me han ayudado, cómo no, claro que sí. Pero... eh, pues nunca había pertenecido a una red de podcast, nunca he pertenecido a una red de podcast, y realmente el trato que a mí me dio el señor Javier Fernández, realmente, y digo a él, lo menciono a él porque no tengo el gusto y placer de haber platicado con todos los demás socios, ¿no?, de la red. Pero obviamente pues serán excelentes personas y todo estará muy bien, ¿no? Pero bueno, yo lo único que espero es camaradería. Eso es lo que espero. Camaradería, unión, pasármela bien, divertirme. Si sé de algo, porque yo repito, no soy ingeniero ni nada de esto de la tecnología. Entonces, si puedo aportar algo, lo aporto a sospechosos habituales, más allá de mi podcast, ¿no? Y si no, pues aprender, conocer personas, tener esa, no sé, pues esa plática, esa charla amena de vez en cuando. Eso es lo que busco, ¿no? Esa comunidad, más que nada, ¿no? Honestamente, todos los que hacemos audio queremos que nos escuchen millones de gentes, todos, y el que no lo diga, pues creo que miente, todos. Pero honestamente, yo recibí la invitación. Honestamente es un honor, es un orgullo que se haya fijado en alguien que hace audios sin saber nada de tecnología. Y lo único que espero es eso, ¿no? Es pasármela bien y conocer gente, tener una pequeña comunidad o gran comunidad que de alguna manera pues me eche porras, me respalde cuando esté ahí. Y obviamente si vienen más escuchas, pues bienvenido, ¿no? Pero realmente es la comunidad, el arropamiento, la piña, como dicen en España, para de alguna manera pues tener algo, ¿no? Tener algo que no he tenido, ¿no? Eso es, realmente eso es. ¿Cómo pueden ayudarme? Pues eso, yo creo que el apoyo, la escucha, el comentario agradable, la palmadita en la espalda cuando lo necesites, la camaradería, y si por ahí dentro de todo esto sale un buen compañerismo o alguna que otra amistad, pues eso ya sería un plus que sería la forma en cómo pudieran ayudarme, ¿no? Bueno, en lo de la camaradería y tener una comunidad y todo eso, desde luego es nuestro objetivo poder ayudarte. En los de millones de escuchas creo que no va a poder ser. Pero bueno, no vamos, que aquí tenemos todos buen rollo, nos ayudamos los unos a los otros y tratamos de, bueno, pues en la medida posible hacer todo posible para que todos tengáis más escuchas. Pero también es importante saber qué es lo que busca Sospechosos Habituales a la hora de invitarte. Y yo creo que es esa visión que tú tienes sobre la tecnología, esa forma de explicarlo, esa forma de hablar, que me pareció muy atractiva según empecé a escuchar capítulos tuyos. Eso es lo que estamos buscando. Y luego, bueno, pues también tener una visión del podcasting distinta de fuera de lo que es de España, que en Sospechosos Habituales no hemos tenido nunca. Ya te digo que sí a nivel de WinTablet, pero no a nivel de Sospechosos Habituales. Y bueno, pues eso nos va a dar una visión más global
del tema del podcasting, además en una nación donde son ciento y pico millones de personas, que es más que el doble de la población española. Pues eso nos gusta y nos interesa, y tú, como nos vas a poder ayudar, pues nos vas a poder ayudar de modo que Sospechosos Habituales se empiece a escuchar en México también. Bueno, para terminar, haz un poco spam de tus métodos de contacto con los oyentes y dónde localizar tu podcast, obviamente aparte de en el feed de Sospechosos Habituales a futuro. Bueno, pues yo realmente agradezco muchísimo esta entrevista, agradezco muchísimo, bueno, esta entrevista de presentación, agradezco muchísimo el hecho de poder pertenecer ya a la red de Sospechosos Habituales. Obviamente ahí en el feed de Sospechosos Habituales irá apareciendo ya mi podcast. Entonces lo agradezco infinitamente tanto a los socios de la red, al señor Javier Fernández, y a todas las personas que escuchan y siguen esta red, ¿no? Compilación de podcasts de Sospechosos Habituales. Y los métodos de contacto que tengo solamente es en Twitter, @InsanityTechPod. InsanityTechPod. Ahí me pueden decir cosas positivas. Y Insanity Tech, obviamente, además del feed de Sospechosos Habituales, está en todos hasta donde yo sé, está en todos las plataformas de podcast, ¿no? En todas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Evox, todas las que y los podcatchers, ¿no? Pocket Cast, Overcast, todos. Entonces, realmente, pues, en donde lo busquen, yo creo que lo encontrarán. Y si no, por lo menos ya esas 8 o 9 principales. Y repito, las de Sospechosos Habituales. Así que muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Saludos desde México. Y nos estamos escuchando, hablando y platicando por aquí. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, porque creo que vas a ser un aporte muy importante en Sospechosos Habituales. Y nada, a los oyentes recomendarles que busquen Insanity Tech en sus podcatchers favoritos, y si no, pues suscríbanse a Sospechosos Habituales en el feed https://feedpress.me/sospechosos habituales. O si no, ya sabéis que estamos en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast, en Evox y en todas las plataformas habidas y por haber. Venga, un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós. Watermelon Man.